Espero que tú también seas generoso y no te opongas. Es que no puedo creerlo. ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? No lo sabía. Empecé a sospechar cuando lo vi ahora que llegó. Es que se parece muchísimo a tu padre. Entonces le pregunté a don Me Noel estás si... mintiendo. Claro que no. Siempre lo supiste. Por eso lo echaste de la casa. Y ahora también querías correrlo. Bueno, Andrés, debes entender que para tu madre no ha sido fácil aceptar algo tan serio. Sin embargo, reaccionó. Lo pensó y decidió darle el apellido que le corresponde. Espero que no te opongas. ¿Y si no quiero? ¿Y por qué no vas a querer? ¿No me dijiste hasta hace unos días que querías cumplir con la última voluntad de tu padre? Lo que me extraña mucho, mamá, es tu decisión tan generosa. Bueno, yo la convencí, porque ese fue el deseo de tu padre. Él mismo me lo dijo cuando, por órdenes suyas, lo traje aquí. ¿Juan lo sabe? Sí, siempre lo supo. Ahora entiendo por qué se ha portado conmigo con esa suficiencia, con esos desplantes, dando órdenes. Porque se cree mi hermano mayor, ¿no? No es por eso, sino porque ese es su carácter. ¿Recuerda que te lo dije? Bueno, ¿qué nos importa cómo es? No se va a quedar aquí. Y tampoco va a exigir nada de la herencia de tu padre. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque tiene dinero. Entonces, ¿por qué aceptó el trabajo de ser administrador de Campo Real? Por Dios, Andrés, ¿cuántas preguntas? ¿Por qué será? Por Mónica. Y ya que estamos tocando ese tema, ella no quiere casarse con Alberto, sino con Juan. Están enamorados y ya sabe que llevará el apellido de tu padre. Así que todo mundo estaba enterado, menos yo. Por favor, cálmate. ¿Cómo pretendes que me calme? Acabas de decirme que ese bandido es mi medio hermano y que se va a casar con Mónica, cuando ya le di mi palabra a Alberto. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No se va a hacer nada. No pensé que reaccionara así. Yo tampoco. ¿Se le pasará? ¿Me haría usted el favor de hablar con Alberto? ¿Por qué te tienes que casar? No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Pero por qué? Antes andabas con la otra y ahora te casas con la hermana. Son cosas mías, Azucena. No tiene caso que te explique, no entenderías. ¿Crees que soy tonta? No, no es por eso. Entonces, No te voy a decir nada. Y ya vístete que Pedro y los demás te están esperando en casa del administrador. Allí se van a quedar esta noche y mañana se regresan a San Pedro. Anda, obedece. ¿Dónde estabas? Con mi mamá en su cuarto. ¿Por qué estás de malas? ¿Sabes de lo que me acabo de enterar? Que Juan es mi medio hermano y que Mónica ya no quiere casarse con Alberto, sino con él. Adelante. ¿Don Noel? Ya sé que no es muy correcto que venga a tu recámara, pero necesito hablar contigo. Pase, siéntese. Gracias. Ya sabes que estimo mucho a tu madre, a tu hermana y a ti en particular. Se lo agradezco. ¿Por qué quieres casarte con Juan? Bueno, lo aprecio mucho. ¿De veras? Sí. En un principio yo también creía como todos que el famoso Juan del Diablo era de lo peor, pero después al conocerlo me di cuenta que eran mentiras. Juan tiene sentimientos nobles. Es generoso, sensible ante el dolor de los demás. Hasta lo vi conmoverse cuando vio a Azucena enferma. Y un hombre así no puede ser malo. Mónica,
Tú lo quieres. Bueno, pienso que si él llegara a tenerme afecto, yo podría sentir lo mismo. Hija, Juan no es un hombre fácil. Ha sufrido mucho. Ha luchado mucho. Es cierto que tiene buen corazón, pero también puede ser muy rudo. No quiero forzarte a que me digas el verdadero motivo por el que decidiste casarte con él, pero sí te digo que lo pienses. Juan puede hacerte muy feliz, pero también muy desdichada. Algo presentía yo. Su comportamiento, esa actitud de igual a igual. Pero dices que él lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Yo qué voy a saber? Y además tendré que pasar por la vergüenza de retirarle mi palabra a Alberto. No lo hagas. Pero tu hermana ya no quiere casarse con él. Que se aguante. ¿O qué? ¿Vamos a bailar al son que ella toque? Ya había dicho que sí, ¿no? No, nunca hablé con ella. Se lo dije a tu mamá. Entonces que respete la palabra de mi madre. No permitas que se case con Juan, por favor. Será tu medio hermano, pero nunca dejará de ser lo que es. Licenciado, no sabía que estaba ya aquí de vuelta. ¿Qué fue lo que averiguó en San Pedro? ¿Habló con el capitán Espíndola? Sí, y nunca aparecieron los expedientes de esos hombres. No me diga. Se quemó el archivo. Bueno, supongo que Juan estará muy contento. Sí. Raro que todavía no aparezca nadie para la hora de la cena. Mejor, porque necesito hablar con usted. Andrés me dijo que le propuso casarse con Mónica. Sí, así es. Y yo acepté. Mónica es una muchacha hermosa, de muy buena familia. A mí siempre me ha gustado. Es que se cometió un error. ¿Error? Ella quiere casarse, pero no con usted, sino con Juan. ¿Con Juan? Entiendo su sorpresa, pero así es. Licenciado, por favor, esto es un absurdo. Juan es un don nadie, es un pelado. Están hablando de mí. Sí, de usted. No sé de qué maña se valió para envolver a Mónica, pero Mónica es mi prometida. Está equivocado. Doña Catalina ya dio su permiso para que Mónica se case, pero conmigo. ¿Está usted loco? No, no se exalte. Déjelo que se desahogue. Usted no está a la altura de Mónica. Además, Andrés, como hombre de la familia, ya me dio su palabra. Andrés se toma atribuciones que no le corresponden. Es usted el que está pasando de la raya. Y no voy a permitir que un delincuente dispute a una mujer conmigo. Muy bien. ¿Cómo quiere arreglarlo entonces? ¿Con pistola o con cuchillo? Escoja. No, no, Juan, por favor. No hace falta llegar a tanto. Un caballero no se enfrenta a duelo con ningún pelado. Juan, Andrés no se mostró nada contento al enterarse de que eres su hermano. Y menos de que te vas a casar con Mónica. Ni modo. Es que mi hermana está loca. No sabe lo que dice. Lo mejor será encerrarla, pero no en un convento, en un manicomio. Adelante. Perdona que te moleste, pero necesito hablar contigo. Y esto ya ha llegado a un punto francamente intolerable. Y si tú estás dispuesto a aguantar todo, perdóname, pero yo no. Es que Juan es hijo de mi padre. Y muy pronto llevará el apellido Alcázar y Valle.
Juan. ¿No quiere que le mande algo aquí para merendar? No, gracias. ¿Y mi mamá? Está en su cuarto. También ella me dijo que no iba a cenar. Y tampoco la señora Sofía. Bueno, gracias. Que descanse. Lárgate. Ya sé que vienes a escupir tu veneno, pero mejor ahórrate la saliva. Pero, ¿cómo pudiste? Tú no vas a casarte con Juan, ¿oíste? No. Él ya dijo que sí. ¿Cómo lo vas a impedir? Yo sé cómo. Será muy tu hermano, pero tú a mí me diste tu palabra. Nunca pensé que estarías tan interesado en Mónica. No se trata de eso. Es una cuestión de dignidad. Además, a mí nadie me ha quitado una mujer. ¿Qué te puedo decir? Me equivoqué. Creí que Mónica aceptaría mi decisión. Y luego surgió todo esto. Y siendo Juan hijo de mi padre, ya no es un don nadie. Y puede casarse con ella. Entonces no le des tu apellido. Es mi mamá la que quiere, no yo. ¿Sí? ¿Y por qué tu madre tomó esa decisión? Tengo entendido que siempre le cayó muy mal. Ya lo sé, pero ¿No se te hace raro? la verdad sí. De todos modos, Alberto, yo no puedo oponerme, porque esa fue la decisión de mi padre. Pero sí puedes convencer a Mónica. Si quiere, intenta hablar con ella. Está bien. Bueno, perdóname, pero yo no voy a cenar con ustedes. No tengo ganas de verle la cara a tu hermano. Con permiso. Ya está la cena, señor. ¿El señor Juan aún está en el salón? Sí, señor. Dile que venga. Sí, con permiso. ¿No me dijo usted que tengo que cambiar de vida? ¿Portarme como un caballero? Es lógico entonces que busque una esposa a mi altura. Además, si mi hermano se casó con una condesa, ¿por qué yo no? Fíjate que no te creo nada. Perdón. El joven Andrés quiere hablar con el señor Juan. Está en su despacho. Está bien. Con permiso. Juan, por favor, no hagas tonterías. Muchas veces me has dicho que tú eres el hermano mayor. Demuéstralo y sé prudente. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Toma asiento, por favor. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué? Para que pudiera entender muchas cosas. Tu comportamiento, por ejemplo. Nunca te portaste como un empleado. No estoy acostumbrado a obedecer. El último patrón que tuve fue cuando tenía 18 años. ¿Y cómo convenciste a mi mamá? Le dije que no era justo lo que me había sucedido. Y que si no tenía apellido, ni siquiera me podía casar. Bueno, con una muchacha de familia, claro. Porque los pobres no se casan. Se arrejuntan. ¿Y eso fue suficiente? Creo que la convenció mi parecido con mi padre. Tal vez eso la conmovió. ¿Y cuándo conociste a Mónica? No creo que eso sea algo que te importe. Por supuesto que me importa. Porque se supone que fue cuando todavía estábamos comprometidos. Pero la dejaste por su hermana, ¿no? No te preocupes, Andrés. No voy a trastornar tu vida. En cuanto se arreglen mis papeles, me largo y no volverás a verme. ¿Y Mónica? Si ella insiste en casarse conmigo, me caso.
Pero si cambia de parecer, por mí no va a haber ningún problema. ¿No la quieres entonces? Mis sentimientos no cuentan, sino los de ella. ¿Sabías? Sí, sí es don Francisco vuelto a nacer. Muchos aquí ya se dieron cuenta, ¿Y por qué no me lo dijiste? porque la patrona no quería. Fíjate que hay algo muy extraño en la actitud de doña Sofía. En un principio hasta lo quería matar. Y ahora, tragándose la vergüenza, lo reconoce como hijo de su marido. Pues así están las cosas. ¿Sabes qué creo? Que este tipo de alguna manera la está obligando. A lo mejor le sabe algo o alguna otra persona que a ella le importa. Andrés, por ejemplo. ¿Será que Andrés no es hijo de su padre? Sería chistoso, ¿no? La patrona es una mujer honrada, una señora. Está bien. Y el joven Andrés es hijo del patrón, eso ni duda cabe. Está bien. Entonces descartamos el secreto sobre Andrés. ¿Quién queda que le importe a doña Sofía? ¿Su nuera? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿Por qué no me dijiste que eres hermano de Andrés? ¿Por qué te quieres casar con Mónica? Ella no te quiere, Juan. Lo hace para separarnos. Te desprecia. Aún si vas a llevar el apellido Alcázar, para ella seguirá siendo el de antes. Te va a hacer infeliz. Siempre te va a ver de arriba abajo. Y si tienen hijos, los va a poner en tu contra. Los enseñará a avergonzarse de ti. Tú fuiste la que no quiso casarse conmigo. Porque te daba vergüenza. De acuerdo. Pero yo por lo menos te quise. Todavía te quiero. Ella lo hace por venganza, Juan. ¿Qué importa? Si ella tiene sus motivos, yo también. ¿Y cuáles son? Que me quiero casar con una mujer de categoría. Pero no con ella. Yo sé lo que te dijo. Te vas a arrepentir. Mónica no es lo que parece. Es mala, es envidiosa, es dura, altanera. Igual que tú. Pero no te preocupes, yo sé defenderme. Y mejor vete. No me gustaría que mi hermano te encontrara aquí. A mí no me importa. Pero a mí sí. No voy a comprometer lo que tanto me ha costado por ti. Así que vete. Está bien. Cásate con ella. Para que seas tan desgraciado como te mereces. ¿De dónde vienes? De ver a mi mamá. Está tan deprimida con toda esta situación. Tiene miedo de que Juan no haga feliz a Mónica. Anoche cuando hablé con él, me dijo que si Mónica cambia de parecer, él no se ofendería. Entonces, ¿por qué no hablas con ella? Es un matrimonio tan desigual, Andrés. Vete a saber qué costumbres tenga él. Ya había pensado en hacerlo. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿Iba a la capilla? Sí.
podemos ser un poco menos formales y hablarnos de tú? Está bien. ¿Desde cuándo sabes que soy hijo de Francisco Alcázar? Casi desde que usted llegó. Perdón. Desde que llegaste. Y mi mamá me dijo que Perdón. Que te parecías mucho a mi tío Francisco. Luego se lo preguntó a don Noel y él dijo que sí. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Si usted no quiere, si no le agrado. Por supuesto que me agradas. Eres muy bonita. Dulce. Suave. Usted también es apuesto. Te lo agradezco, pero no me has contestado. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Porque todos quieren que me case. Y pienso que nosotros podríamos llevarnos bien. ¿De veras crees eso? Sí. Entonces... Buenos días, señora. Hola, mamá. Tome asiento, por favor. Gracias. No tuve antes la oportunidad de hablar con usted, pero le agradezco que me haya concedido la mano de Mónica. Me gustaría que nos casáramos pronto, ¿Qué tan pronto? en cuanto hayan corrido las amonestaciones. Es que hace falta tiempo para los preparativos, además las participaciones. Tengo tan pocos amigos, se los puedo decir personalmente, y por el ajuar, con 1 o 2 semanas será más que suficiente. Además, no hago vida social, así que Mónica no va a necesitar mucha ropa. Como usted quiera. También me gustaría una ceremonia sencilla. ¿Te parece, Mónica? ¿O prefieres una gran boda, como me imagino que fue la de tu hermana? No, sencillo es mejor. Y por último, no voy a aceptar ninguna dote. Bueno, es No, que... insisto. Mónica por sí sola es un premio muy grande, como para añadir propiedades o dinero. Le aseguro que puedo mantenerla como una reina. Con su permiso. ¿Oíste? Hasta me ahorró la pena de decirle que no tienes dote, Mónica. Pero ¿cómo te va a mantener? No creo que sea rico. ¿O será que Andrés le va a dar? Juan tiene dinero, mamá. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Estás segura? Porque si no quieres, yo estoy dispuesta. No, mamá. Todo está arreglado. Y lo hecho está. Y dicen que le dio una cachetada a don Bautista que casi lo sienta. ¿De veras? Ay, Ana, ese hombre ha sido una bendición del cielo. Si no fuera por él, Bautista ya se hubiera llevado a Mechita de vuelta a la venta. Yo creo que ustedes deberían de juntarse. Decirle al joven Andrés lo que el Bautista hace con las chamacas. El joven Andrés parece buena gente. No sé, a mí la verdad me da harto miedo. Ahora todo está tranquilo, pero... Además, Bautista nos dijo que el joven Juan ya se va. A mí nadie me ha dicho nada de eso. Pues no sé. ¡Mechita! ¡Qué gusto verte! Y muchas gracias, doña Ana. Te has hecho más mujer. ¿Y cómo has estado? Ay, mi amor. Hace días que no te veo, Quintila. ¿Eh? Yo sé que puedes hablar. Y quiero que hagas un esfuerzo porque si no, no voy a hacerte caso. ¡Meche! ¿Y quién es Meche? No, dime quién es. Hermana. Ah, ¿tu hermana? No sabía que tuvieras una hermana. ¿Allá? ¿Quieres que vaya a verla? Bueno. Mónica.
Tenemos que hablar. Mira, si es otra vez sobre lo mismo, no tiene ningún caso. Es necesario. Hay algunas cosas que debes saber. De acuerdo. Después voy a tu casa, mi amor. ¿Qué haces aquí? Estabas buscando a Mónica. ¿Dónde está? ¿Se fue para allá? ¿Sola? Ah. Lo haces para vengarte de mí. Porque nunca aceptaste que Andrés te dejara. Ay, mira, piensa lo que quieras. Eres una sucia. Porque siquiera yo, Juan, sí lo quería. Mientras que tú te vas a acostar con él sintiendo asco. Eso es asunto mío. Me alegro que haya aceptado casarse conmigo, porque así no volverás a verlo nunca. Pero él no te quiere. Lo hace para darme celos. ¡Ay, no me importa! Estoy dispuesta a lo que sea, a cualquier humillación, pero tendré el gusto de saber que no te saliste con la tuya. Y me tienes sin cuidado si me quiere o no. Lo que me importa es que te lo quité. Pero si tú no me has quitado nada. En el fondo él me sigue queriendo. Y cuando esté haciendo el amor contigo, pensar en mí. Pues que piense en el mismo demonio si quiere, no me interesa. Espera, no hace falta que te sacrifiques. Te prometo que no lo voy a volver a ver nunca más. No te creo. Vas a arruinar tu vida, Mónica. Tú no sabes cómo es Juan. Además, tampoco Andrés quiere que lo hagas. ¿Por qué? Él te lo va a decir. Por eso vine a buscarte. Te está esperando en el despacho para hablar contigo. Hazle caso, no seas terca. ¿Mónica? Estabas con tu hermana. Sí. Se fue a decirme que Andrés quiere hablar conmigo. ¿De qué? No sé. Es la casa de doña Agustina Calero. No sé si la conoces. Sí, ya sé cuál es. No es muy grande, pero por el momento es la única disponible en San Pedro. Don Noel me dijo que la está vendiendo y voy a comprarla para que vivamos allí. ¿Te parece? Como tú digas. Si estás arrepentida, todavía puedes decir que no. Me dijo Mónica que quieres hablar con ella. Sí. Bueno, te la dejo entonces. Siéntate. Mónica, quise platicar contigo porque no me importa lo que haya pasado y lo que haya habido entre tú y Juan. Pero me gustaría que lo pensaras muy bien antes de dar ese paso. Es decir, de casarte con Juan. No es que yo lo menosprecie. Él no tiene la culpa de ser lo que es. Pero independientemente que dentro de algunos días ya no será un don nadie, sino Juan Alcázar y Valle. Eso no significa que de la noche a la mañana se convierta en una persona decente. Don Noel dice que es un hombre educado. Podrá haber recibido cierta instrucción, pero el ambiente en que se ha criado, sus costumbres de gente baja. A mí no me parece que sus hábitos sean groseros. Porque ante nosotros trata de mostrar cierta educación, pero en el fondo es gente del pueblo. Cuando dos personas de tan diferente extracción social, con educación tan distinta se casan, no son felices. Y no solo yo pienso así, sino también tu hermana. Agradezco tu interés, pero ya le di mi palabra a Juan y no voy a cambiar de opinión. Si es por la palabra, no te preocupes. Juan anoche me dijo que si cambias de parecer, él va a entender. Pero no quiero cambiar de parecer.
Mónica, por favor. Aime y yo estamos muy preocupados. No tienen por qué. Dale las gracias a mi hermana por demostrar tanto interés por mí. Pero quiero casarme con Juan. Y así será. ¿Está bien? Como gustes. Con permiso.